noches a todos. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Janet González y soy servidora acá de la Comunidad María de La Paz. ¿Qué tema hemos venido hablando estos viernes? ¿Cómo se llama el tema? La familia. ¿En serio? Ya se olvidaron del Eterno Olvidado. ¿Quién es el Eterno Olvidado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la familia. Si bien nos enfocamos en un lado y nos olvidamos del paráquito. Lo más importante. Lo más importante. Se lleva el Sí. Y ya ahora para cerrar este temario, pues hay que hablar de alguien muy especial. de la Santísima. No sé por qué me quedó a mí, pero se llama la Virgen María en la Iglesia Doméstica, que es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vemos a María? María es ese signo maternal de acogida entre la Iglesia y nosotros. Yo recuerdo, voy a empezar con hoy quiero hacer mis historias. Recuerdo mucho a Sebastián, a mi hijo mayor. Nosotros andamos juntos para arriba y para abajo, a todos lados. Y recuerdo mucho, y cada vez que voy a la plaza de mercado, una vez que llegó y salió corriendo, y yo decía, pero ¿usted para dónde va? Espere mami, se daba la vuelta, y llegó a donde la Virgen. Y entonces siempre llegamos a la imagen de la Virgen y hacía una Ave María y salía corriendo. Entonces recuerdo mucho, cada vez que voy a la plaza recuerdo eso. ¿Y por qué? Porque quien acogió a Sebastián en la iglesia fue la Virgen María, ¿sí? Como esa representación, ese signo maternal que ella tiene, que lo significa a nosotros. Entonces, después de la Santísima Trinidad, de Padre y de Hijo, está el Espíritu Santo y la Virgen María. Hoy sí, definitivamente, cuando escribí el Eterno Olvidado, me consta. Como si 6 sábados hablando del Espíritu Santo y se nos olvidó el séptimo. No, complicado. Entonces, es la Santísima Trinidad y ella es la figura más relevante de nuestra iglesia, la figura humana, porque aunque Jesús se hace humano, a través del Espíritu Santo es María quien lo concibe. Esa mujer que nació siendo humana, de padres, totalmente naturaleza humana, sin pecado original y es concebida. Entonces, imagínense, y semejante regalo, que muchas veces a mí me duele cuando no hablan bien de ella, porque dice, bueno, ¿y a cómo tratarán a la mamá en la casa? Si eso es uno, ¿cómo será esa comida? Cuando no, es que ya no está, es que no sé qué, o escriben a veces de pronto en los mensajes, es que no creo en imágenes ni nada, y yo decía, complicado, ¿no? A veces está, y cuando necesita ayuda divina y necesita una madre que lo acoja en el cielo, pues ¿quién más? La creación de la iglesia se materializa a través de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella se convierte en el sagrado, el verbo eterno. Porque lleva al Salvador. Exactamente. La Virgen María en la iglesia doméstica. Con mucho gusto, Jenicita. Entonces se materializa, y no porque ella sea la iglesia, que es muchas veces lo que nuestros hermanos separados nos hacen ver, que no creemos en Cristo, sino que creemos en la Virgen. Pero ¿a través de quién llega a la iglesia? A través de la Gran María. Y es la primera lección que ella nos da a nuestra iglesia como familia. Y es allí donde la Virgen Santísima nos da el primer ejemplo de cómo convivir junto con el Espíritu Santo. Porque estamos hablando de él, el Espíritu Santo. Entonces, no sé quién me quiere ayudar, o si no yo acá, con todas estas Biblias que trajeron el día de hoy. Vamos a Lucas 1, del 28 al 38. Bueno, yo les voy a ayudar en esta. ¿Quién la tiene por acá? ¿Lucas qué? 1, del 28 al 38. De la Anunciación. De la Anunciación. Sí, de la Anunciación. Pero hay una partecita importante que vamos a leer de ese pedazo. Lucas 1. Del 28 al 38. Vamos a mirar el contexto de esa cita. Pero ven hasta acá. Porque allá van a escuchar y acá no. Eso, bueno, cariño. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo.
María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues hoy gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, creo que esa cita la hemos mirado muchos, pero yo decía, bueno, está bien, empieza, y siempre la miraba como el saludo del ángel, y que entonces decía que iba a enviar a su hijo, y siempre la había visto así. Entonces, ¿pero qué hace el ángel? Le cuenta los planes de Dios a ella. Primero le dice que goza del favor de Dios, y le cuenta los planes que ella tiene. Y yo me ponía a pensar cuando yo lo veía, cuando le decía todo, yo me imagino, ¿qué estaría pensando la Virgen cuando el ángel se le aparece y le dice todo eso? ¿Qué estaría ella pensando? No lo podía creer. Dice, ¿y esto? ¿Será que es un sueño? ¿Será que eso es una alucinación? Pero el Señor, ¿cómo me ve a mí, que soy humana, pecadora? ¿A mí? De todas maneras, ella tiene una gracia, ¿no? Sí, es que es importante, gozaba del favor de Dios. Pero también yo me ponía a pensar en ese instante. Sabía de pronto. No sé si hasta donde sabría la Virgen Santísima. Tenía una gracia, me parece. Tenía una gracia. Pero yo me imagino que cuando le dicen a uno que va a ser la madre del Hijo de Dios, no creo que lo supieran desde el principio. Y una chica tan joven, o sea, la forma en que la cogió. Pero yo me ponía a pensar, bueno, ¿y si qué tal que eso no lo hubiera dicho alguno de nosotros? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Y empieza uno, ¿no? Con lo que no le gusta del plan. O díganme a ver si le dicen a uno, si Dios le dijera los planes que tiene con uno en la vida, uno dice, uy, Señor, pero es que este pedacito así como que no me gusta. Uy, no, pero tanto. Pero Señor, ¿en dónde me vas a poner? ¿En dónde voy a estar? ¿Pero qué voy a hacer? No, pero Señor, tanto. Y me acordaba de Luxandra. Me acuerdo, parte de la historia es que cuando el Señor ya en el Espíritu Santo estaba en oración, ¿no? Allá en la Virgen, le muestra al esposo. A Manuel, sí. No lo dejo porque Luxandra lo puede decir. Pero el Señor en oración le mostró el esposo y ella, ¿con él? Le muestra a Manuel. ¿Con él? Se lo voy a decir para no alargar tanto la historia, pero con él como diciendo, Dios mío, pero imagínense, si no van a revelar el esposo, yo no me imagino con todo ese plan que hubiera dicho Luxandra. Y decía, pero ¿cómo le ocurre, Señor? Si es que a mí no me llama ni la atención. Si hasta me cae, si hasta yo lo veo. Pero mira el plan que tenía el Señor con ella. O sea, si nos ponemos a recorrer estos 25 años, bueno, 26 que ya, yo voy aquí casi en los 26 que nos cumplimos el mismo año, cumplimos aniversario. Mira el plan de amor que tenía el Señor con ella. Que fue muchas cosas, mejor dicho, casi que acaba con Manuel para que Luxandra lo recibiera. Literalmente. Que se lo cuente Luxandra ya en más detalle. Pero yo me ponía a pensar en eso y pensaba en la Virgen María. O sea, ¿cómo fue el corazón de la Virgen Santísima acogiendo ese plan de Dios? Pensaba en Luxandra cuando nomás el Señor solamente le mostró a Manuel como todo lo que le pasaría por la cabeza durante ese tiempo y como diciendo, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde? Nos cuestionaríamos mucho en todo lo que hacemos. Pero fuera de eso, diciendo, bueno, listo, yo me imagino que diría, listo, Señor, está bien, la Virgen María, bueno, está bien, todo eso que me está diciendo,
¿pero cómo? ¿Ya qué horas? Y también en ese momento recordaba a Abraham y a su esposa, que ya ancianos no podían tener hijos. Y un ángel reveló que iba a ser hijo, y ella se le ocurrió brillantemente darle solución a las cosas. No, pues entonces que voy a dejar que ella que Sarai, bueno, que es Sara, pero que a la esclava, no, yo ya a estas horas ya murió, pai. Vamos a decir pai. Ya, nada. Y como Abraham está ya anciano, y yo también, y ya nos llegó la menopausia, me imagino yo, pero nada, pues si el Señor dijo que íbamos a tener un hijo, pues yo me encargo de tener el hijo. Y se embarazó la esclava, ¿no? Sí. Bueno. ¿Escuchó el plan de Dios? ¿Dejó que Dios hiciera el plan en su vida? ¿No? Por eso fue que salieron los dos pueblos. Por eso, y después le dijo, ¿de qué se ríe? Y le dijeron los ángeles, ¿y después de qué se ríe? Después aparecieron los ángeles, ¿y usted de qué se ríe? ¿Que cómo así que va a ser del vientre suyo? Y tenga, que nació su hijo Isaac, para que veamos las diferentes formas. Pero miren la Virgen Santísima cómo lo acogió. Vio ese plan de amor que tenía y lo hizo. Luxandra entre golpe y golpe, que llegó a Manuel, y después sí no se despegó en todos estos años, que me parece una historia tan bonita que uno dice, oye, de verdad que si yo hubiera escuchado a Dios, uno a veces se hubiera ahorrado tantos problemas. Pero lo que dice uno, yo me imaginaba, y ella dijo, ¿pero cómo? Señor, no le dijo, no, espere, yo voy a hacer, como hizo Sara. Venga, yo voy a mirar el cargamento. No, ella dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Y sobre él se cumplirán todas las promesas de amor. ¿Qué tal que la Virgen Santísima quizás hubiera hecho el plan de Sara? De la esposa de Abraham. No tenía ¿Complicado? No, hubiera dicho, ahora voy a buscar el novio, porque así estaríamos, si nos dijeran, ¿y ahora de quién? Y empiezan a mirar, ¿quién podrá ser el papá? Porque ni ese plan. O sea, para que veamos hasta dónde nosotros, y acá el ejemplo lo pongo así tan escueto, para que veamos nosotros hasta dónde nos dejamos llevar. Porque queremos la bendición de Dios y se nos olvida llamar a quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el primer gran ejemplo que nos da la Virgen Santísima es dejar el Espíritu Santo. Y eso nos lo ha dado, ¿por qué? Porque ella aceptó el plan de Dios. Y parte uno de ese regalo hermoso a toda la humanidad que nos ha dado Dios. Porque aunque nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio un regalo precioso a cada uno de nosotros, al esposo, a la esposa, a los hijos, el libre albedrío. Yo no sé qué hubiera hecho si el Señor quizás, así como a Alexander en la oración le mostró el esposo, y perdón, lo haya hecho, si me hubiera mostrado a mí quién era el esposo, yo no sé, ya igual en el santo matrimonio están con mi esposo, si me lo iba a mostrar yo, ¿y él? ¿Y como de dónde? Yo creo que quizás hubiera reaccionado muy parecido que está, pero no, los planes del Señor son esos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo la capacidad y nosotros andamos ya en este camino y queremos que el Señor nos solucione así. Queremos que el Señor nos arregle nuestro hogar así. 1, 2, 3. Hizo pacto. Y bueno, y hasta el plan con el Señor lo tuvo que engendrar de la Virgen Santísima, nuestro Señor. Y el Espíritu Santo llega en la Virgen Santísima y desde ahí empieza la familia, mucho antes. Y yo también pensaba en el momento cuando yo me enamoré perdidamente, yo no puedo decir, me enamoré perdidamente de mi esposo, pero ella una cosa loca. Y yo pensaba y decía, y yo dejé llegar al Espíritu Santo a mi vida en ese instante. No, porque fue humano. ¿Alguno de ustedes pidió al Espíritu Santo para ese esposo, esa esposa en ese hogar? No. Que le iluminara ese noviazgo, todo lo que iba a hacer. Y porque muchas veces, a veces esos noviazgos no están, o sea, esos noviazgos y hoy matrimonios que terminan tan rápido, porque nos ponemos en Dios. Esa es una, porque yo creo que hasta así, ay Diosito, ¿será que sí eres? ¿Será? ¿Será el propio? ¿Será el quien me conviene? A veces podemos pensarlo así, pero no, nosotros, ay Diosito, que medio conceda un novio, eso no importa, que esté, y que quede así. Y yo, locamente enamorada, pero dice uno, si el Espíritu Santo, uno quizás también hubiera evaluado muchas cosas más. No puedo decir porque muchas cosas buenas, tanto de él
y esto mías, y uno dice cosas que dice, bueno, va a ir en el camino. ¿Y estos años qué? Yo creo que yo me ponía a pensar, ¿y será que si yo hubiera pedido el Espíritu Santo, cómo hubiera sido? Si la Virgen Santísima lo aceptó, y miren todo ese plan de amor, porque fácil no la tuvo. Nació en la casa. Lo que pasa es que en el noviazgo por eso dicen, no vio. No vio con quién se iba a casar. No vio con quién se iba a meter. No vio. Pero imagínense lo primero. Y a veces no discernimos porque uno nos quiere. Uno dice, ay Señor, mándame un esposo, un buen hombre y todo. ¿Y a quién se nos olvidó llamar? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo por qué? Para que nos ilumine, nos guíe, nos vaya mostrando. Eso. Hay una cantante católica, me parecía muy bonito, contaba la historia de novios, y él le pidió en oración, la esposa y ella el esposo, y ellos sin querer los unió. Una historia muy bonita, y uno decía, a veces en donde está, y es un matrimonio hoy evangelizador, que está, no voy a decir eso, pero un poco decirlo, ¿y cuándo lo hicimos nosotros? Es que eso era ser cuando somos novios, ¿no? Claro, ya nosotros aquí ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Ya aquí ya no fue. Pero para aquellos solteros hay que pedir Espíritu Santo, ¿sí? Pedimos el buen esposo. Pero si en esa época A los chicos le pueden enseñar para que no cometan el mismo error. Exacto, Que porque tal vez- Ese es uno. Ese es uno que vamos para allá. Ya viví ya como alumna adelantada. porque si en esa época no hubieran enseñado todo esto, hubiéramos evitado muchos errores. No. A uno que le enseñaron, hija, si usted quiere novia, ya estoy se casa. Eso sí, eso nada que rejuntamos. Que más bien lo hubiéramos conocido, Padre Dios. Que hubiéramos conocido, y no precisamente no quiere decir porque nos hubiéramos casado con el esposo que teníamos. Y no es ese, porque ahí partamos eso. Sino que nosotros, si hubiéramos pedido Espíritu Santo, hubiéramos podido ir guiando nuestro matrimonio de la mejor forma posible. Y ahí sí, como dice en la iglesia, pondríamos a Dios como esa tercera persona. Pero miremos el ejemplo de la Virgen Santísima. Ella, desde ese momento, el Espíritu Santo. Y ella no se quedó esperando a ver cuándo se cumplía el plan de amor. Que hoy yo leía como algo como una frase y decía, la pereza espiritual. Porque ahora la pereza espiritual, esperemos en el tiempo del Señor. En eso estamos hoy. Dios proveerá. Y nos quedamos ahí con el celular, esperando que en el Señor. La Virgen Santísima no. La Virgen Santísima fue avanzando y fue actuando. Entonces empezamos nosotros, se nos olvida el Espíritu Santo. Eso sí le pedimos a Diosito que no nos dejara solteros. Y uno por ahí, yo digo que con 19 que decía que le van a dejar en el bus. A los 19 años. Vaya mentira. A la que ve uno dice uno cómo se deja llevar de las amigas. Y no, tampoco me casé olvidada, no. Me casé totalmente enamorada. Ciega, sorda y muda. Yo bueno, y lo miro, a veces te miro a mi esposo, si supiera la plata tan verdad que estaba. Pero no, igual también, porque hay muchas cosas y que me hace recordar, algunas no, pero unas cosas de novios me acuerdo mucho, que todavía las tiene. Entonces, miren ese plan de amor, ella no se quedó, nos dio. Pero entonces dice, no, y entonces nos envía el Espíritu Santo, no, pero entonces como Dios nos da libre albedrío, entonces a los niños que los bauticen cuando grandes, vamos para ahí, ¿no? Nosotros, a ver, ¿los niños se van a quedar sin nombre hasta cuando estén grandes? No. Los niños van a decir, porque es lo que nos está desafortunadamente pasando en la sociedad de hoy, van a escoger con qué ropa se visten. No, nos toca que llevarlos en ese camino de crianza. Y llevarlos en ese camino de crianza hasta cuando estén grandes. Si quieres ser mujer. Exacto, pero no, nosotros tenemos desde pequeños. Y el bautismo, porque es que se iba a decir, no, es que, pero entonces decían que la Virgen Santísima sí recibió el Espíritu Santo y que ella sí lo aceptó. Y que los niños no, entonces los niños los obligaron. No, porque somos los papás. Y nosotros los papás, ¿qué queremos? Lo mejor para nuestros hijos. Entonces que a veces uno se cuestiona en el bautismo es, ¿por qué dejan hasta cuando grandes? Y no chiquiticos, para que sean esos hijos de Dios desde pequeños, que lleven ese Espíritu Santo y esa protección que tanto se necesita. Entonces también a nosotros ese Espíritu Santo lo hace. Y me ponía a pensar desde la Virgen Santísima. Cuando nació su hijo, o sea nuestro Señor, ella fue y lo presentó, porque en ese tiempo no se bautizaron los niños pequeños, porque si no, dicen que no, que entonces como Jesús sí se bautizó cuando grande, porque también son los cuestionamientos, si Jesús ya se bautizó cuando grande, entonces nosotros lo bautizamos cuando grandes. Ella fue y lo presentó, la presentación. Creía que estaba el profeta,
estaba la señora que cuidaba, creo que era Ana, se me olvidó el nombre, Ana, y se me olvidó el nombre del Señor. El que estuvo profetizando dice, ya con esto ya lo vi todo. Simeón. Muchas gracias, se me olvidaba, tenía ahí, pero no acordaba el Simeón. Entonces imagínense, ¿qué es lo que he hecho? No, yo espere, yo lo presento por si Jesús quiere cuando grande, pues el Hijo de Dios, ¿no? Ella lo presentó como ese deber de mamá. Y nosotros como mamás, un poco ya lo que decía Viviana, ya, nosotros les vamos a enseñar. Porque a veces también cometemos esos errores. Y es que no les enseñamos desde pequeños. Y lo pongo un poco en mi hijo, que generalmente íbamos nosotros dos. O sea, mira hasta dónde que él iba y buscaba a la Virgen María y corríamos. Y cuando era en la iglesia, él siempre llegaba y buscaba a la Virgen. Y le hacía de la Virgen María y se volvía. Pero ¿qué sucedió en el tiempo? Que nosotros como papás también a veces caemos. Y caemos es que están en el partido. Porque como los partidos son los domingos. No, que perece, pobrecito el niño. Y mi esposo, no, que se quede el niño y todo. Y a veces, y yo también fui muy permisiva. Y permisiva no quiere decir que todo el niño ¿qué va a hacer? Sino también no enseña a priorizarles las cosas. Sí, y quiero decirlos como ejemplos. Muchas veces nosotros fallamos. Como ejemplo, pues vaya a la misa. Entonces, a veces sí iba, a veces no iba. Entonces, más veces no iba de las que iba. Y empezamos nosotros a alejarnos. Y se nos ha ido olvidando. Pero ¿qué podemos hacer nosotros los papás también? A pesar de que no estén, darle ejemplo. Y orar por ellos. Orar por ellos mucho, sí. Ya les contaré por allá de la Virgen Santísima. Pero también algo importante que fuera de nosotros dar ejemplo. Y el ejemplo es que mi hijo no quiso ir, entonces lo dejemos también y yo no voy. No vas, pero yo voy. Con la lucha con Sebastián, pues no lo puedo estar calificando cada 8 días, que ya es un joven, que ya es un adulto, pero ya por lo menos cuando ya llega el fin de año dice, uy, no mami, yo sí voy a ir a misa y darle gracias a Dios. Y sí, mijito, pero es cada 8 días, no cada año. Pero vamos en ese caminar, ¿no? Porque se lo olvida. O cuando llegó a la universidad, y en la universidad con sus amigos, empezaron que las imágenes no existían, que eso de adorar imágenes no tenía nada que ver. Y perdón que lo decía, en una universidad católica, donde hay religiosos. No sé si serían los compañeros, no sé si serían los profesores. Entonces, cuando dijeron, no, es que eso de las imágenes no hay que creer. Entonces, papito, entrégueme ya el cuadrito de la Virgen María. Ahí sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque la Virgen Santísima la lleva en esa clase de amor. Quizás le faltará, porque es su sacramento, es muy juicioso, así como cuando viene a Samuel, que está también haciendo la primera comunión. Sí, mi hijo solo perdía ni una clase, todas las clases estaba, todas las clases iba, en la confirmación todas las clases estaban. Y ahorita estamos. Pero yo recuerdo cuando dije, no, entréguenme entonces la imagen de la Virgen. No, ella se queda. Pero yo digo, bueno, ¿y qué le sembramos el amor? En la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque se siente acogido en ella. Entonces, ella voluntariamente aceptó, no fue pagar. Se quedó quieta esperando a ver si llegaba el padre, no, que era San José, a ver si llegaba, no. Ella se va de la Virgen Santísima. Y nosotros ya un poco lo que hacíamos, nosotros nos cuestionamos y miramos, y por eso es que el Señor no se nos revela los planes nuestros, porque si no, le empezamos a poner observaciones, obstáculos. Y hoy nos pasa. El Señor nos ha llamado a un servicio. Y aquí, venga. Y en la casa del venga. Entonces, cometemos un gran error en alejarnos de Dios y no seguir. Y es en la Virgen Santísima, ahí quien nos muestra. Ella, ¿quién fue? Llevó el Espíritu Santo. ¿Qué nos faltó muchas veces en el hogar? Ese Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque sí, pedimos para el novio, pero cuando nos casamos, muy bonita la celebración, muy bonita la fiesta, los invitados, pero el que dijimos allá en la iglesia, que la tercera persona, que importante, nada. ¿Y por qué? Porque también nos tenemos que llevar el Espíritu Santo. Porque yo creo que como matrimonios y los que recibimos la bendición de Dios, pues creemos en Dios y que Dios está ahí. Pero ¿a quién se nos olvidó que nos ayudara? El Espíritu Santo de Dios. Imagínense cuántas cosas aún están. Pero esto no quiere decir que todo esté acabado, que ya no hicimos nada, que ya no fue, porque, como dirían, ya pasaron 25 años y es cuando uno dice, creo que todavía me falta para el Espíritu Santo. Nos falta para el Espíritu Santo.
que es en eso, porque la Iglesia Santísima sí nos falta pedir mucho Espíritu Santo, porque hay muchas de las decisiones, las acciones, las palabras que tomamos, se nos olvida el Espíritu Santo. Quizás, en medio de este caminar, ya no es esa pelea tan fuerte que esté ni nada, pero dice, bueno, ¿y ahora cómo va a ser en medio de esa situación? A veces se nos olvida porque prima lo que queremos, lo que sentimos, y se nos olvida cuál era el plan de amor que tenía. Porque yo me imagino que cuando, el momento que ya nos casamos, Dios dijo, y nos dice, dijo el padre de la iglesia, hasta que la muerte nos separe. Y no hasta que yo me lo aguante. No hasta Hasta que la otra no sí, hasta que lo entren acá, tampoco. hasta que la otra lo supere. Sí, nada. Entonces, imagínense, el plan de amor en ese momento en la iglesia fue hasta que la muerte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos cultivando? ¿Será que si aguantamos? Y a veces hablamos con mi esposa y le dije, y eso que ahorita estamos ya 25, imagínense dentro de unos añitos cómo va a estar el asunto. Y seguimos. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida pedir ese Espíritu Santo. Y es la primera invitación, es como la Virgen Santísima, es el primer segundo, acogió y pidió ese Espíritu Santo. Entonces hablábamos de cómo, de esa compañía de discernir muchas de las situaciones que hacer. Y hay otra de las historias, y es que fuera de enseñarle a los hijos, y como decía ahora Rosalvina, a orar por ellos, también es aconsejar entregárselos a la Virgen Santísima. Yo hay una historia muy bonita, que está yo, bueno, Luxandra estaba, yo antes de irme del país por un buen tiempo, pues yo dejaba a mis hijos, estaba claro que se quedaban, y pues la idea era que después fuera. Entonces mi hijo mayor, pues dijo, pues yo voy empezando a hacer la ortodoncia, y nos fuimos a hacer tratamiento de ortodoncia, y Ana María, en esos tiempos tenía como 1 año, y nos fuimos los 3. Entonces nos fuimos allá, le tomaron sus exámenes para mirar y que nos llevábamos y después íbamos a hacer. Entonces cuando llegamos al primer piso, me acordé que no se había timbrado el tema del parqueadero. Ya les puedo contar que termina en eso en la Virgen Santísima, tiene toda su reflexión. Entonces nos quedamos y mi hijo dijo, no, él ya tenía como 12. Dijo, no mami, yo puedo subir hasta allá. Y bueno, yo bueno, dejémoslos porque ya está en crecimiento, entonces él se fue. Y yo me quedé con la niña. Estábamos con la niña en la sala de la recepción del edificio que hoy dice Constructora Bolívar y de Vivienda, que queda en la 26 con 68. Estábamos en el primer piso. Y la niña iba dando vueltas y había una mesa de vidrio gigante y puso las manos sobre esa mesa de vidrio. Cuando puso las manos sobre esa mesa de vidrio no estaba asegurada. Y se le vino ese vidrio encima a la niña completamente, así. Yo quedé acá a este lado, la niña quedó enfrente, y yo vi cuando el vidrio se le fue así, hacia ella. Y yo quedé así, estupefacta. Yo dije, la niña se volvió a nada, o sea, no, mi reacción fue que quedé estática, no que eso está. Yo vi caer la niña, pero vi algo como si la arrastraran hacia atrás. Cayeron los vidrios cayeron alrededor de ella. Y toda la gente salimos corriendo porque fue tenaz, el vidrio era muy grueso, y todos nos fuimos a la niña, y ya diciendo nos toca llamar la ambulancia, porque era tenaz, y pues imagínense una niña de 1 año y medio. Entonces, yo quedé como así estupefacta, y yo enseguida cogí la niña. Sí recuerdo la forma de los vidrios, porque yo cada vez que esto lo recuerdo, que hoy ya para mí tienen un significado, como quedaron. Y yo cogí la niña y la miramos por todas partes. Y la tocábamos y miramos en dónde tenían las cortadas, porque fue tan tenaz, y los vidrios quedaban tan gruesos que dije, la niña es imposible de cortar. Y aquí dice algo hermoso, en el versículo 37. Para Dios no hay nada imposible. La niña no tuvo ni una sola cortada. Ni una. Para decir que es que se cortó alguna o que tenga una marquita de esa caída, ninguna. Yo quedé estupefacta. Yo lo único que dije en ese momento es un milagro. El niño bajó, el niño, gracias a Dios, Sebastián no se dio cuenta, porque si no, mejor dicho, si hoy es protector, yo no me lo imagino con eso, que mejor dicho. Que estaba, y él como que decía, mi mamá está exagerando, pero el vigilante dijo, tiene que pagar ese vidrio, que no sé qué, yo vengo el lunes, dándote mis datos, yo ahorita no estoy en capacidad de decir nada, porque todos decimos, no, llamemos a la ambulancia y todo, pero cuando vimos que la niña no le pasó nada, pues todos estupefactos. Y yo ese día era un sábado, y yo venía para la comunidad. Y Luxandra estaba orando por unas personas allá, yo me senté en el último rincón, y yo dije, yo tengo que ir a dar el testimonio de ese milagro que hizo el Señor conmigo.
Y ella oró, en ese momento, no recuerdo quién estaba la persona, pero el Señor también la llevó donde yo estaba. Yo me quedé calladita atrás, sin nada, porque yo tampoco estaba haciendo oración de día. Pero bueno, bendito Dios que el Señor se regocija en uno. Cuando ella me pone las manos, ¿quién se manifiesta no es el Señor? Quien se manifiesta en esa oración es la Virgen Santísima. Y en esa oración, la Virgen Santísima me dice, soy yo quien cuida a tus hijos cuando tú no estás. Entonces pueden imaginarse, Luxandra no sabía qué había pasado, ni nada, pues yo lloraba como una Magdalena completamente, en medio de eso. Y quiero decirles que sí, cómo quedaron los vidrios. ¿Sí han visto la imagen de la Guadalupana? Que quedan así, todos los vidrios quedaron todos alrededor de ella, cuando cayó la niña. Que hoy con el tiempo discerniendo esa imagen, porque quedó tan esto, como si fueran esos rayos de protección que le han quedado a la niña, porque quedaron las puntas, unos vidrios grandísimos. Soy yo quien cuida de tus hijos cuando no estás, y así lo haré. ¿Por qué? Porque yo me iba a 6 meses. Y una de mis angustias que sabía que iban a dar con mi mamá, porque tenía mi plan y era como decirlo, es algún sueño que tenía que hacer, pero saber que la Virgen Santísima, ¿por qué? Porque siempre los encomendé a ella, se los entregué. Es consagrárselos a ellas, porque nosotros como papás a veces se nos olvida, vamos y pedimos y todo, que sea ella a través de su santa intercesión cuidando a nuestros hijos. Y durante ese tiempo no pasó nada y sé que ella es la que los está cuidando. Y en medio de situaciones tan difíciles, sé que cuando esto hay uno, es ella que nos está cuidando. Ahora en la adolescencia de Ana, sé que es ella la que los está cuidando con mayor razón. Y es decirles eso a ustedes, consagren a sus hijos a la Virgen Santísima. Porque ella es quien la llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque hay otra frase que pasa después de la Virgen Santísima, que nunca tampoco la había visto como de esa forma, porque cuando dice uno va o preparar alguna predicación o alguna lección, uno no se da cuenta, o sea, uno le va dando otro valor a la palabra. Y lo voy a leer en Lucas 1, del 39 al 42. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué quedó llena? Porque la Virgen se le manifestó a Isabel, a su prima. Y si nosotros nos acogemos a la Virgen Santísima, vamos a dejarnos llenar de ese Espíritu Santo que posee en ella. Vamos a dejar que lo actúe. Cuando oramos, dejamos ahí la Virgen Santísima, que de ahí quizás pongo un tema de la adolescencia, y es que mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años, y en plena adolescencia es un tema muy complicado. Yo hoy que veo a mis hijos, como los he visto, dice, cosas fuertes fueron en ese tiempo, pero pues uno no lo está. Y yo desafortunadamente quedé separada de mi mamá, yo quedé viviendo con mi papá. Entonces uno es cuando más necesita a la mamá, cuando está en la adolescencia. Aunque uno sea el rebelde, aunque a uno no le gusten las cosas, uno le hace falta que la mamá lo abrace, le hace a uno falta que la mamá pueda hablar con alguien, en el caso de nosotras las mujeres, poder hablar con otra mujer, porque pues mi papá, aunque él muy pendiente de nosotras, pues eso también faltaba. Pero ¿saben yo en dónde me refugiaba? En la Virgen Santísima. La Virgen Santísima fue esa mamá cuando mi mamá no estuvo. Allá ella era la que me cogía, ella me llevó estuve en mi infancia misionera cuando pequeña, y siempre yo también buscaba a la Virgen Santísima. Y yo creería hoy que me pongo a pensar un poco más de muchas cosas, de tanto discernimiento que ha dado hace un tiempo para acá. Creo que me llegaron por ahí los 40 y empieza uno como a evaluar todas sus cosas. Digo, ahí los cuantos van a preguntar cuántos. ¿Qué van a hacer? Pero se cuestiona uno muchísimo. Ya hicimos la suma. Sí, pero ahí los 4, dejémonos ahí los 40, no hablemos más, ahí, como y piquito. Entonces, yo lo que me he puesto a discernir en ese tiempo, la Virgen Santísima, de cuántas cosas no me libró. Pasaron cosas muy duras, pero de cuántas no me libró.
muy duras, tantos, unos peligros gigantes, pero no están. Y la invitación en esta noche, déjanos llenar de la llena del Espíritu Santo en nuestros hijos. A veces nuestros hijos están rebeldes, nuestros hijos están separados. Igual a mi mamá después en el tiempo yo le di ese consejo con mi hermana, porque ella estaba muy apegada, porque ella es el único varón, fue el sueño de ella, mi hermano. Pero mi hermano también nos hizo pasar por muchas, y cuando se fue le dije, mire, ya déjelo vivir en otra ciudad. Y usted, para que esté más tranquila, entrégueselo a la Virgen Santísima, que ella no lo va a desamparar, a pesar de todo, a pesar de que están, y así ha sido. Y mi mamá, el Santo Rosario por ella, a pesar de que si mi hermano esto, pero ella es quien lo cuida. Y la Virgen María me acogió como mamá en ese tiempo, que ya claro, yo hoy tengo con mi mamá, arreglamos gracias a Dios las cosas, es una relación muy bonita la que tenemos. Y algo importante que es de la Virgen Santísima, es que yo a mi mamá, siempre, yo no le digo casi mamá, yo le digo princesa, pero cada vez que le digo princesa, yo ya sé quién es la reina. La reina de mi hogar, mi familia ha sido la Virgen Santísima. Ella es la reina, la que está en la casa, allá le tenemos el altar, bueno, no será pero ella sabe el lugar que ocupa. Y tanto que quizás con mi esposo está un poco ahí entre que sigue hasta caminar, que no lo cojo. Yo creo que a ninguno le pasa, solamente a mí, ¿cierto? Sí, eso solamente a mí. Y como que sí coge este caminar y como que no lo cojo, pero ¿sabe quién lo tiene ahí agarrado? La Virgen Santísima. Ahora, ¿qué me toca? Ya con todo eso también, que nos llene Espíritu Santo. Porque nosotros a veces somos tan tercos y no dejamos actuar. Y no pedimos la intercesión, y por nuestras propias fuerzas muchas veces no lo logramos, porque nosotros creemos que podemos y que las cosas las hacemos porque queremos. Entonces miremos hasta dónde ella nos muestra ese Espíritu Santo y nos lo lleva, cómo ella nos acoge, si nosotros nos disponemos en ella, en esa intercesión, porque tenemos al Espíritu Santo, al Paráclito, al Eterno olvidado que empezamos en el principio, pero yo creo que ya no se nos olvida. Pero ella es la intercesora. ¿Por qué? Porque ella es... Por acá está, por acá, por allá. Por allá, porque están todas las imágenes, está por acá, por acá. Es ella, esa figura humana que tenemos, porque el Espíritu Santo sí lo vemos como paloma. Quizás a veces lo olvidamos porque es tan intangible, pero que se siente. Muchas veces acá lo hemos sentido en la comunidad, que a uno hay a veces que termina sudando, termina temblando, bueno, hasta nos hemos caído acá. Pero es esa representación humana para nosotros, es ese acoger maternal, que nos dejemos llenar así como Isabel se dejó en ese momento cuando saludó a la Virgen, llenarnos del Espíritu Santo, que sea ese Santo Rosario ahí que está ella, dejarnos llenar el Espíritu Santo, porque ella la cogió y el bebé, ahí lo que decía, la criatura se le estremeció en el vientre. Imagínense hasta un bebé antes de nacer, ¿cómo la coge? Que hoy mirábamos el tema, yo ahí recordaba los temas de los niños que no han podido nacer, pero sabían que la presencia de la Virgen, si esa mamá orara, imagínense si la mamá orara, ¿cómo está? Si vemos a nuestros hijos y todo, ahí hacemos, que si en medio de las circunstancias que se nos ponen a veces rebeldes, ya. Si miráramos en nuestro hogar con nuestro esposo, también, y nos olvidamos nosotros, porque no dejamos que esté con nosotras la llena del Espíritu Santo, y que fortalezca el Espíritu Santo, que es esa imagen material, no que a veces, porque a veces esa imagen es esa representación maternal que es ella, que acoge a Jesús. Entonces la invitación es eso, y es tan importante, y sigue siendo la reina, como la llamo yo, como es en la casa, porque mi mamá es mi princesa, y en esos días que no le dije princesa, si mi mamá dijo, no, ya está como brava. Entonces ya cuando le dije princesa, entonces dije, ya se le pasó. Pero había algo tan bonito, y es que el 31 de diciembre de 1995, Juan Pablo II la llama la reina de la familia. Entonces me quedó confirmado que siempre el nombre que le había dado a mi mamá era el correcto, porque ella es la reina de la familia, la Virgen Santísima. Le incluyó en las letanías, y ahí también estaba la reina de la paz, también le incluyó ese día, en las letanías lauteranas. Entonces ella es la que nos acoge junto a su Hijo Jesús. Al Señor llegué por ella. Tanto así que ya me enamoré del Señor y ya le decía a la Virgen Santísima, perdóname madre mía, pero es que quiero más a tu hijo. Pero no quiere decir que yo no te quiero. Tanto es ella, porque a veces también nos pasa que solamente es esto, no, ella nos lleva, si nos va en el camino y nos va llevando, que con defectos, oportunidades de mejora, como le llaman hoy, con habilidades, con
con cosas buenas, ahí vamos, y nos lleva, y ella nos lleva a su Hijo. ¿Y con quién? Dejando actuar el Espíritu Santo. Entonces, la invitación de hoy es, dejemos que actúe el Espíritu Santo. Es ella quien es la mediadora entre la iglesia y los hombres, al Señor, esa imagen maternal, porque el Señor lo es todo, el Señor lo hace, pero es ella a veces ese camino que nosotros necesitamos, esa representación que está ahí, que nos acoge con ese amor de madre que a veces nos falta, porque muchos de nosotros nos faltaron cositas cuando pequeños, muchas cosas, pero si nos abandonamos en ella, es esa madre que no nos abandona, nos consiente, nos mima, que para terminar, el último testimonio que me dijo Sebastián hace rato que dijera, y es que tuve la oportunidad de ir con mi familia en diciembre, tuvimos la oportunidad de ir a Europa, una bendición, un regalo de mi Señor, eso sí, sus tiempos sí, buen tiempo sí, bueno, se pudo hacer, y tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano, y fuimos y vimos allá en la audiencia, y vimos al Papa Francisco y todos felices y ya. Yo recuerdo que cogí a Samuel, y entonces como ya estaba el Papa Francisco, al final, entonces queríamos ver pues que saludara a Samuel, porque ella decía, no, pues que a él le gusta saludar a los niños, pero eso estaba así, llenísimo. Y esperamos como media hora, mis hijos, los mayores, no, mami, pero usted se queda allá, y todo, y entonces nosotros, ¿qué? No vamos a terminar de recorrer la ciudad y todo, que espere, que es una sola vez. Fuimos y finalmente no pudimos saludar al Papa, porque había tanta gente que nada, y Samuel me decía, mami, ¿qué le digo al Papa? Pues dile, pues mami, dígale, Papa, soy Sani, porque ya decíamos que éramos mujeres, a ver si lo escuchaba, y entre toda esa gente no lo escuchó, pero, y hasta el niño grabó un video y se ve lejos, por allá la cabecita, y bueno, pero nosotros muy felices, y dije, ay, mi Señor, bueno, madrecita santa, pues no se pudo, pero bueno, lo importante fue que lo vimos, y así nos conformamos nosotros. Y al otro día, eso era un 8 de diciembre, para que vean cuando uno coge la Virgen Santísima, y ese día nos levantamos, y nos fuimos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Desayunamos, no, pues nos vamos a ir a conocer. Entonces nos fuimos, y lo primero es que en el metro ese día todo el transporte era gratis. Entonces, ay, bendito Dios, le dije, bueno, yo dije, ay, gracias Virgen Santísima, bien, tú era lo mínimo que esperábamos, y felices, y nos fuimos a andar y a conocer esto y todo, y yo sí le dije a mis hijos que sí íbamos a conocer, pero que yo había un lugar que quería conocer, y era la Basílica de Santa María la Mayor, y fue la primera aparición de la Virgen en Roma. Yo había podido estar antes, pero no la había conocido. Entonces nos fuimos todos, y entonces hasta Sebastián, ¿dónde es que quiere ir? Santa María, ¿dónde queda? No, nos toca que allá en el metro, ir a bajarnos en tal lado, y que no sé qué, y nos fuimos, y eso paseamos de metro en metro, todo el día. Y llegamos, y nos fuimos, dije, allá, entonces yo les contaba a mis hijos, es que allá es donde el padre, cuando fue la pandemia, allá llegó a orar, y la imagen de la Virgen estuvo allá. Y yo no sabía qué milagro, y allá fue cuando la Virgen se manifestó, que a alguien le reveló en qué lugar, dijo, donde nieve, en la montaña, y en ese lugar queda Santa María la Mayor, allá nevó en esa montaña en Roma, en medio del verano. Entonces es un lugar donde se manifestó la Virgen. Y bueno, y entonces nosotros entramos. Y entonces los chicos mayores, ay, ya estamos cansados, nosotros le esperamos acá, ustedes hacen la vuelta. Y pues Samuel, que ahorita todavía anda con uno, entonces pues sí, nos vamos a ir a dar la vuelta. Cuando andamos, una señora, en italiano decía el piccolo, que esperara que el piccolo y las flores. Entonces yo lo que le entendí a la señora era que los niños solamente podían ir a llevar las flores donde le ven. Entonces yo me imaginé, dije, ah, no, pues claro, como ese es un lugar donde viene el Papa, pues no todo el mundo puede pasar a visitar a la Virgen. Eso fue lo que yo pensé. Y yo dije, pues esperemos, y un rato, y nos salían. Y yo como la señora que se demoraba mucho, y ella se reía y me decía, espere, yo. Bueno, y entonces pues mis hijos como estaban cansados, pues ellos allá, tranquilos. Cuando en un momento veo salir uno de los guardias, que esos que en las películas que se ponen sus aparatos acá, y cuando veo un camarógrafo y entonces le dije a la señora, aquí está el Papa Francisco, porque yo no iba a buscar al Papa Francisco, yo iba a buscar a la Virgen Santísima. Y entonces apenas sonrió, me dijo, espera un momento. Salieron otros 2 guardias y sale el Papa Francisco. Mi hijo estaba ahí al lado, y esa gracia que concedió la Virgen Santísima fue, el Papa Francisco vio por primera vez, o sea, la primera persona que vio fue a mi hijo, y les tiró la mano a saludarle. ¿Por qué? Porque ella intercede con esos pequeños detalles, porque yo iba por ella, y ella me tenía su regalo en su vida. Entonces mira hasta dónde nos acoge ella, con ese amor y con esa gracia.
Y quizás porque yo dije, no, pues ya hicimos más porque nos conformamos, pero no. Esperamos, pero el plan era mayor, era mejor para disfrutar. Entonces una oportunidad y de ida y de venida. Y no había casi gente en ese lugar. El Papa no había dicho que iba a estar allí, ni nada. Él pasó a saludar a la Virgen. Y ese fue el regalo. Entonces miren hasta dónde, y quizás al final, y doy gracias al Señor porque me ha permitido hablar esta noche de la Virgen Santísima. ¿Cómo es que cuando nos entregamos a ella, ella nos acoge? Y me ha acogido en la soltería, en el matrimonio, en los hijos. Entonces, acojámonos a ella. Esa es la invitación de esta noche, a la llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Gracias.